y todos los hombres. Ahora, me queda una cosa, ¿qué es esto de el hombre y la mujer, los hombres, las mujeres? ¿De dónde lo estoy mirando esto? Lo podría mirar desde la mirada tradicional. Aceptamos, las mujeres son femeninas, andan con pollera, pelo largo, los hombres andamos con pantalones rígidos, barba, pelo corto y sacamos la espada. Pero en realidad, un poco, ella recién lo planteó cuando hacía esta distinción entre el hombre como genérico y el ser humano. Lo único que podemos realmente afirmar de diferencia entre hombre y mujer es ese hecho biológico de hay un XY o un XX. Y esa potencialidad, o no, porque es un ser humano, de ser padre o ser madre. Potencialidad, deseo, pero no obligación, imposición biológica. Debe ser madre, debe ser padre, y anda a saber qué quiere decir eso. Entonces, tenemos esta historia de que una determinada condición biológica menor implica la aceptación de determinados roles y definiciones que están construidas culturalmente. Y de alguna manera, los dos nos están planteando, la cuestión. Y está también, por esto además, distinguir la mujer y los hombres, que estoy usando como se lo define. Nos encontramos con que, a ver, acá retomo el hilo con la ciencia ficción y la fantasía y todo esto. Durante la década de los 60 empieza a aparecer con el tema de la New Wave, en el mismo momento en donde emerge la cuestión de las minorías raciales, en donde aparece el segundo feminismo, en donde aparecen las guerras coloniales, de liberación colonial, aparece la figura en la ciencia ficción del otro. Sea el zombie, el extraterrestre, el monstruo, el extraño, pongámoslo todos los nombres que queramos. Deja de ser ese bicho malévolo que era durante la Guerra Fría, peligroso, mortal y que nos iba a morfar, y ya empieza a ser, puta, ese otro es otra cosa. Ahora, entra a adquirir un montón de condiciones que lo hacen posible, susceptible de aproximarlo. Ahora, lo interesante es que ese otro también esconde esa otra gran cosa que nos permanece constante. ¿Hasta qué punto ese otro en nuestra cultura no es en realidad la otra? Y al hablar de esto, vamos a hacer estos juegos de, un poco retomando algo que planteaba Laura el otro día en una editorial de una próxima. Ella plantea algo que dijo también ayer. Nosotros empezamos a leer la ciencia ficción de los 60 con las traducciones al castellano de la década de los 60, planteándonos los problemas de la clase media urbana de los 60 norteamericanos. Y nosotros nos identificamos con ese nosotros y lo miramos sabiéndonos que somos ese nosotros. Lo que no caemos en la cuenta es que para ellos nosotros somos ese único otro asimilable al japonés, al mexicano, al hindú, al chino, ese otro igual e indefinido, que es lo que nos pasa con esto de la mujer frente a los juegos de poder y los hombres. Pero vamos a ver que en las dos sagas esta situación no es tan así. No hay una mujer, hay varias mujeres, como hay varios hombres, y contrastar permanentemente no sirve. Este eje que sí que voy a tomar, que es un poco el que marca, pero no determina, tanto en Duna como en Juego de Tronos está presente, la noción esta de la madre versus la no madre. Y va siendo una serie de juegos dialécticos de contraposiciones entre distintas maneras de ver. Y hay un trasvasamiento que cada vez que planteamos esto del otro, en nuestra cultura está, así como tenemos el tema de clase, tenemos el tema de etnia, y por debajo, como sustrato, gran sostén de todos los niveles de opresión, el de género. Fíjense que en Juego de Tronos, la única persona que no pertenece, las únicas dos personas que no pertenecen a la clase alta, a la clase dirigente, son casualmente o la que fue prostituta o la que es prostituta, Jae y Melisandre. Y Jae queda permanentemente subsumida y atada a la voluntad de su amo. Como para no seguir con este tema de la prostitución y encima la prostitución para las clases desposeídas, que quede claro, lo doy como una definición así y me la peleo. La profesión más antigua del mundo no es la de prostituta. La profesión más antigua del mundo es la de proxeneta. Un proxeneta esclaviza, mercantiliza, transforma en cosa a una mujer y se la alquila, vende, entrega a algún otro. Y la libertad formalmente libre de trabajo de esa pobre mujer se la mete en el hospital.
definición así ideológica, si se quiere. Pero es un poco también el... Y entonces empecemos a ver en las clases altas dentro de Juego de Tronos. Tenemos este rol de madre. Tenemos a Kat y Cersei como dos figuras que podrían presentarse como antagónicas. Kat tiene la posibilidad, tuvo la suerte, la oportunidad, la situación, la personalidad como para que se diera una relación prácticamente iguales dentro de las condiciones de su sociedad con Ned. Hay una comprensión, cada uno ocupa su rol bien determinado, cada uno puede avanzarlo pero poner sobre el otro. No hay una situación de opresión, puede haber una situación de subordinación, pero no de opresión. Kat dentro de esa sociedad ocupa un rol muy importante, quien orienta, quien forma, quien aconseja a sus hijos en las distintas situaciones, fundamentalmente con Robb. Por el otro lado la tenemos a Cersei. Cersei es absolutamente lo contrario, donde tuvo más o menos suerte Kat, Cersei la pifió todo, le vino la vida y la hizo querida. El marido, el rey, sí, llega el rey, qué sé yo, toda la bola, 3 cuartos de bola. El rey obsesionado con su mujer, novia, prometida, muerte, que yo no le da 3 cornos de bola. Permanentemente la deja de lado. Únicamente tiene relaciones con ella para tener hijos. Que esto es este tema de madre. Las mujeres, solo, a pesar de que pueden tener más espacio, solo sirven para generar el heredero varón. ¡Pum! Se acabó toda la historia. Y Cersei encima se ve obligada o se ve aplastada por el padre que lo obliga a ocupar un determinado lugar que no quiere. Muchas de las inseguridades, muchos de los deseos de imposición, de manejo de poder que tiene Cersei y que no puede ejercer de alguna manera son las que se le imponen a Joffrey. Habría que ver hasta qué punto las distorsiones de Cersei agravadas son las que producen un sádico tonto como es Joffrey, que no logra entender que una cosa es tener el nombre del rey y otra cosa es ejercer el poder como corresponde a un rey que tiene que estar soyendo y qué sé yo. Tyrion trata de avivarlos a los dos, incluso mal, pero bueno, no se puede. Tenemos otro juego en donde podemos esto bajarlo a otro espacio. La situación de Sansa respecto de Marguerite. Las dos más o menos están iguales, futuras herederas. Pero Sansa se creyó el verso. De alguna manera Sansa quedó en la historia de Cersei, si las cosas le hubieran sido distintas. Compró el caballero andante, le viene ese Loras, no le importa si al tipo le gusta o no le gustan. Viene Loras, todo romántico, el pajarito que yo. Y después no le quedó más remedio que seguir actuándolo, aun cuando sabía toda la maroma que se venía, porque era la única posibilidad de sobrevivencia. Es decir, obligarse a ser la tontita estúpida, que no es de ninguna manera para sobrevivir. No le queda otra. Marguerite no. Marguerite entra perfecta, clara y convincentemente en el juego. Pasa de uno a otro, flaco, la familia tiene que ser rey, yo voy a ser la madre del futuro rey, por lo tanto lo voy a controlar. Y la que maneja los violines ahí, la reina de las espinas, la tiene muy clara, no importa qué carajo. Ella no es ni mujer ni no mujer, ella ocupa un lugar de poder más allá de todo. Nos quedan medios casos excéntricos. Ygritte, por ejemplo, pero Ygritte es otra cultura. Ygritte tiene la misma vista, es percibida de la misma manera que los romanos percibían a los celtas o los griegos. Los celtas son unos bárbaros. ¿Por qué son unos bárbaros? Porque las mujeres van a pelear con los tipos. Peor, las mujeres pueden conducir un ejército como los tipos. Son unos bárbaros. ¿A quién se le ocurre que nosotros los seres humanos nos podemos dejar manejar por una mujer? Y estos tipos lo hacen. Ygritte está en ese espacio. Ygritte no pide permiso, Ygritte hace. Pero Ygritte no pertenece a la cultura central de Juego de Tronos que estamos viviendo. El otro que escapa a una situación muy jodida, muy dolorosa, es Brienne. Brienne no la dejan ser mujer porque es fea, porque esto, por aquello la ve y dice, a ver, flaco, te la peleo mano a mano, y se las gana. De alguna manera adquiere actitudes varoniles, o que decimos que son varoniles, sin dejar de ser mujer. Pero no le queda más remedio. A ver, me pisaron tanto el puesto que se lo sigo pisando. Y de mano a mano. Y nos quedan un montón porque los personajes femeninos son muy ricos y cada uno tiene la suya. Pero nos quedan las dos cerecitas del post también. De nuevo, pueden ser como espejos de la misma. Imágenes especulares ambas dos. A una Melisandre, la otra la de una, la luminosa, la otra la oscura. Melisandre de origen es bajo, incluso ella en algún momento lo confiesa, que ha tenido que prostituirse, pero logrando el manejo de lo mágico, de lo sacerdotal, de lo misterioso, esa imagen de la bruja perversa que te engatusa y que yo, si querés, el papel de Marlene Dietrich en El Ángel Azul, la oscura y qué sé yo, que con sus poderes mágicos pervierte a ese santo hombre, está en su santo carajo.
el hecho de que su habilidad mágica, aparte de predecir el futuro, algo de nigromante, es esto de engendrar sombras, engendrar literalmente sombras que son las que atacan al enemigo, por más que tengan la cara de estar. Por el otro lado la tenemos a Daenerys. Daenerys sí claramente viene de, en la medida que los tipos la van dejando de poder, la tipa va creciendo. Primero el hermano que la usa bien a los proxenetas. La entrega para el tipo conseguir el ejército para poder conquistar Westeros. Sin embargo, la relación que ella establece con su amo, con su dominante, con su señor, va estableciendo ciertas relaciones de igualdad. Ella tiene un lugar de princesa, como de príncipe, pero es también un lado heredado desde el lado de él. Cuando se embaraza, que resulta todo el drama de Drogon, que se le cae el caballo, que se muere, que no se muere, que luego entrega a su hijo, sin saberlo, pero entrega no solo su hijo, sino su capacidad de ser madre para salvar la vida de Drogon. Sin embargo, no se da. ¿Pero qué le nace ahí? ¿Qué le surge ahí? Aparecen los dragones. En ese sacrificio que se hace, en esa hoguera en donde se quema, sobrevive y nacen los dragones. Una amiga hace tiempo me planteaba el hecho de si no eran los dragones o esos engendros de Melisandre, los eventos que le daban el poder a una y otra. Yo creo, lo digo en borrador, yo creo que en realidad son las manifestaciones del poder que ellas tienen que se expresa a los demás. Pero el poder es propio, que tiene un símbolo, una representación. No es que eso se le está otorgando a ella. Y Daenerys sigue todo su periplo, sigue su camino de héroe, heroína, ponerle género o sacarle género, no importa. Ella sigue su camino. Y en cada una de las etapas ella va siendo reconocida. Cada uno de los que libera es interesante. Una madre que libera y va siendo llamada madre para aquellos que libera. Y sus colaboradores intentan perturbarla, intentan desorientarla, intentan limitarla. Y sin embargo ella, o haciéndose la pavita al estilo Sansa, pero no tanto, y le dice, yo de esto no sé nada, pero hay que hacer así. Y no impone, persuade, demuestra que lo que está haciendo es correcto. Incluso cuando retrocede casándose para evitar más masacres de esclavos, finalmente se va todo al corno. Mis valores son estos, me estoy traicionando, los estoy traicionando a mis hijos, cediendo ante esto. Y le viene todo el periplo del dragón que anda a saber cómo viene. Entonces, el personaje que quizás haga de confluencia de todas estas diferentes manifestaciones de los seres humanos en las figuras de las mujeres, me gustaría que confluyeran sobre Daenerys. Y ahora, a ver qué nos pasa con Duna. En Duna también tenemos una sociedad medieval. 3 o 4 siglos posteriores, tenemos sociedades estamentales. Sí, tenemos fuertemente establecido una relación vertical, algo así como los señores feudales en sus feudos, pero que cada vez se van subordinando y están limitados por el emperador, no me acuerdo el nombre del tipo. Y hay estamentos, hay corporaciones, hay una corporación de comercio, hay una corporación de viajes y bancaria, hay una corporación, la más linda y la más interesante, Bene Gesserit, una corporación de mujeres que lo que manejan ¿qué es? La diplomacia, el acuerdo político y los distintos factores no mercantiles, no económicos de equilibrio de poder. Entre ellos, el tema de elegir qué mujer se casará con quién, o a qué mujer poner en cada lado. Pero no lo está usando desde un lugar de subordinación. No está pasando como en Juego de Tronos, en donde de alguna manera la mujer es, va a venir más adelante, un tanque axolotl que se niega a quedarse callado. Es decir, acá las mujeres pintan en ropa y interior. Jessica, ¿quién no se enamoró de Jessica? ¿Quién no se enamoró? Qué bien, la tipa madre, concubina, y aquello, Bene Gesserit se enfrenta a todo el mundo, se enfrenta incluso a su hijo cuando lo tiene que estar formando. Sin embargo, sabe adaptarse. Se adapta a condiciones, condicionado, aceptada y acepta a los Fremen. Y tenemos en Duna, en los 7 escritos por Frank, tenemos como 3 tiempos separados por 10 milenios. Los 3 primeros en donde el eje central está pasando por esta relación de Paul, los hijos de Paul, Jessica, y en esta estructura feudal. También tenemos a Jessica por un lado, tenemos a la orden toda en sí con su plan genérico, en donde gracias a la fuerza de Jessica enfrentándose a la prohibición o al mandato de no enamorarse, enamorándose de su marido, consigue un hijo
rompe o quiebra el plan genético que tiene una de la Bene Gesserit y desafía a todos en eso. No hay imposición, hay un valor de lo que ella entiende que debe ser. Que esto también es de alguna manera algo que hacia todo el filo de la Bene Gesserit a lo largo de toda la serie. Si lo pongo en términos de Weber, un concepto que tiene el hijo de puta que es brillante, es esto de el equilibrio o el compromiso entre la ética de la responsabilidad y la ética de los valores. Lo increíble, si la piensan bien, a lo largo de toda la novela, con todos los errores, la Bene Gesserit, en cada uno de los casos, la ética de los valores coincide con la ética de la responsabilidad. Son responsables de los valores y son responsables de realizar esos valores a partir de actuar con esos valores. Es maravilloso. Y es maravilloso que Herbert haya tomado de modelo a los jesuitas para estructurar la noción de la Bene Gesserit y que la Bene Gesserit sea una orden de mujeres. Quizás nos está trayendo otra suerte de equilibrio que a este tipo de cultura en la que vivimos nosotros. Tenemos eso, tenemos una suerte de quiebre en donde se nos hace mucho más distante el juego de poder. Tenemos al dios emperador, viviendo no me acuerdo cuántos miles de años, que hasta el último momento fija cuál es el destino de la humanidad. Marca la historia, incluso marca la Bene Gesserit. Y necesitando eso, además, crea a las habladoras, ves, como una suerte de remedio, sabiendo él muy bien que es un pobre remedio de lo que es la Bene Gesserit, como para que sigan estando estas presencias firmes y vigentes. Después del colapso, cuando viene todo el periodo de la dispersión, ahí es donde la Bene Gesserit, en un mundo múltiple y abierto, deja de ser un mundo feudal. Es en donde entran a ser los puentes de comunicación. Por supuesto que se dan relaciones de dominación, pero no se dan relaciones de opresión. Los únicos dos que están buscando la forma de opresión y en donde la defensa es la Bene Gesserit, que son estas mujeres, es, por un lado, la sociedad patriarcal llevada al infinito, al máximo, al límite, al insoportable, que son los Bene Gesserit. Las mujeres son solo tanques absolutos. Cosas a las que se las descerebra, se las ata para que generen melange, cualquier otra sustancia química, y les sirva de tanque en donde se depositarán ellos mismos para ser procreados. El deseo eterno de cualquier sociedad machista. La mujer al rincón, no hace un carajo, te quedas callada, obedeces y a otra historia. Únicamente parecida. Frente a esto está también las honoradas madres, que son de alguna manera una perversión generada por los Bene Gesserit frente a lo que es la Bene Gesserit. Vuelve también acá este tema del uso del sexo. La imprimación macho-hembra que hace la honorada madre obliga al hombre a quedar oprimido por la mujer, invierte los roles. Pero en ese juego de opresiones, al estilo del sirviente de Joseph Losey, también la imprimadora queda subordinada. Y en este juego hay una permanente degradación. Herbert es muy bueno describiéndolo. Una permanente degradación del subordinado y del subordinante. Se van degradando permanentemente. La Bene Gesserit es la que juega en todo esto, con terribles conflictos internos que llevan, y en este modo de entender qué es lo mejor para mí, para nosotros, para todos, en ese quiebre final que se da entre la Murvera, cuando lo que piensa es en la integración, siguiendo el plan de Darwin, unificar, unirnos, sumarnos, honoradas madres y reverendas madres para producir unas reverendas madres actualizadas, mejoradas, frente a Jeana, que Jeana es absoluta y estrictamente conservadora y dice no, acá no se tranza, la Bene Gesserit debe ser siempre así, y parte al exilio con Cana y Dajos, que después resulta que es importantísimo, pero que también es una suerte de contraposición en donde estos roles de hombre o mujer determinados estrictamente se nos van al corno. Lo único que podemos estar hablando es de seres humanos o de personas que, bueno, tienen una determinada relación de encuentro afectivo, sexual y qué sé yo. Ahora, en todo esto, y acá lo cierro, y acá ya terminamos sonando tosudamente a Neil Young soplando en el viento. Todo esto, ¿qué nos lleva? A ver, muchas veces nos olvidamos de la cuestión de proceso, de que las cosas realizan. Hoy nos enganchamos, y ayer nos enganchamos un montón de veces hablando de utopía. La utopía, que sí, que no, que si la agarramos y se consigue, que cuando la tenemos es lo que queremos. Y nos olvidamos de algo. Hay otro concepto muy perdido, interesantemente perdido, quizás una suerte de forma de censura, de utopía. La utopía no es lo que yo allá decido lograr, que nunca la veo demasiado claro. La utopía es
¿qué corno hago hoy con lo que tengo hoy para que medianamente se aproxime a lo que yo me parecería que es? Hay que ir para allá, joya, sí. No, no, hay que ir para allá, el pasito. De alguna manera, estas dos novelas nos presentan dos puntos extremos de lo que serían, lo que estamos buscando, o no sabemos qué estamos buscando. Al fin y al cabo, el tema central de nuestra cultura, de nuestra sociedad, es el tema de la opresión. Estamos permanentemente atentos a la opresión, no dominación, opresión, que nos impongan determinadas barreras que nos impidan ser. La base de esa opresión está dada centralmente, históricamente, a partir del momento en que a alguien se le ocurre decir, como la tipa esta no puede laburar 4, 5, 6 meses, el menor tiene que quedarse encerrada, me tiene que obedecer, o simplemente porque la cago a palo. A partir de ese momento surgieron todas las opresiones. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos dar vuelta a esto? De alguna manera, estas dos novelas nos sirven, con sus personajes, estas dos series nos sirven como montones de textos de ciencia ficción para tener modelos simplificados de lo que sucede desde un determinado punto de vista. En este caso, en las dos, lo que tenemos es formas de que podemos comprender o entender o que nos ayuden a orientarnos como pequeñas brújulas a lo que, cómo deberíamos actuar y cómo no deberíamos actuar. Después veremos qué corno podría. Pero sí la cuestión que sigue siendo la de siempre, aún pijándola, macho, seguir soplando en el viento. Eso. ¿Me venían? Bueno, ¿preguntas? Ah, no me dio ni tiempo, si supuestamente me tenía que levantar el dedo a hacerme alguna señal. Hay que desarmar yo. El diapositiva 2 quedó. Bueno, ¿preguntas para Rol? ¿Dónde pones a Varys en esa...? Varys, independiente, vos sabés que, a ver, Varys tiene género. Lo único que sabemos es que es eunuco. Pero tiene género. Por eso te pregunto. Claro, lo ves, ahí tendría que traer un tercero. Yo no sé hasta qué punto a Varys no lo pondría como un tipo de la mano izquierda de la oscuridad. Creo que está más en esa situación que la de la típica de macho-hembra, digamos. Que puede moverse. Claro, pero además sus actitudes son... Mirá que me tiraste una linda. Porque tiene actitudes sinuosas de cuando uno dice, pero mira que mina jodida, pero en realidad, desde una cierta situación de debilidad, él juega con su inteligencia y va adaptándose. Pero que no creo que tenga que ver una cuestión de género ahí. Creo que tiene más limitaciones de vida. Para mí hace lo mismo que Meñique, que de alguna manera los personajes son diferentes porque Varys. Pero Meñique es un hijo de puta. Tiene la sinuosidad, moverte entre la información que tiene y esta información utiliza los datos de esta información para mover. Pero Varys tiene toda la pinta de ser un personaje diseñado específicamente para actuar desde un punto de vista neutral. Independientemente del género, no importa el género. Está como diseñado para ser un espectador imparcial O un jugador imparcial en donde... Un jugador imparcial que puede llegar a actuar en cualquiera de los dos. En cambio, Meñique es jodido, porque es el... Y usé muy mal la palabra, no es un hijo de puta. La usamos mal, es un hijo de proxeneta. El insulto real es el hijo de proxeneta. La mala persona es el proxeneta. La fortuna la hizo como proxeneta, es decir, puede andar más o menos bien con la pobre Sansa. En cambio, vos fijate cómo actúa Varys con el petizo. Se lo banca, le dice, macho, vamos adelante. Es decir, es leal además. Y es con una lealtad no genérica en este sentido de género que estamos hablando. Objetiva. Es una lealtad razonada, o sea, corresponde que sea leal. Que sea claro, y tiene un compromiso, es decir, es muy lindo personaje. En cambio, realidad, Varys lo dice muy claro en un capítulo donde le preguntan a quién es leal y dice que él es leal al rey. Él es leal al rey. Y bueno, sin embargo, tenés como contrapunto de eso, tenés la figura de Meñique. Donde Meñique es leal solamente a él mismo.
vos sabés de entrada que todas las acciones que tome son favorables a él sí o sí. Es de lo único que podés estar seguro. Y ninguno de los dos busca el poder supremo, ni siquiera ser eminencia gris, ¿no? Pero sí, uno es actuar lo mejor posible a su ley, saber entender, el otro es a ver cómo lo aprovecha. Pero donde aparece el conflicto ético más fuerte me parece que es en la América. Me pareció muy fuerte los conflictos éticos entre lo que son los ideales y lo que puede hacer. Claro, la ética de los valores y la ética de la responsabilidad. Claro. Pero ella también está sola, además, no es la benevolencia Claro, ni que tiene todo. ¿Hasta dónde voy a hacer sabiendo que es necesario hacer esto? Sí. O sea, cuando... ¿Y hasta dónde me traiciona y no? Cuando cede casándose en Miren para tener más o menos, para no le siga matando a la gente, tiene que aceptar que se mate gente. Yo puesto en esa posición, un poco llorado, ¿qué querés que te diga? Es una balanza. La última pregunta. Sí. ¿Hay características femeninas y masculinas? ¿Son distintas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hay características masculinas y femeninas? A ver, hay seres humanos, hay rótulos que dicen que puedo hacerlo bien cirquero, digamos, y exagerado. Las actitudes masculinas son nosotros, y cortamos la mesa y yo gritamos, yo soy muy gritón, creo que se nota, soy muy gritón y muy calentón en eso de la masculinidad que yo. La feminidad, ay sí, comprendemos, nos acercamos, pero ¿qué te pasa, querido? A ver, no digo que no esté en esa, yo lo que digo es, ¿son condiciones de la mujer y del hombre o son condiciones que nuestra cultura asigna a una parte de la humanidad que tiene ciertas características que debería ser así o así? Pero voy un rulo más a partir de lo que estábamos hablando ayer, muy emborrador con Laura. A ver, yo puedo decir lo solar y lo lunar, y asociarlo con uno y otro y bajar y decir la mujer, el hombre, solar, lunar, oscuro, todo eso. Son rótulos para acciones o actitudes que, si hiciera el imposible, pero soy consciente, a ver, el ser humano es el encuentro entre biología y cultura. Lo que me define a mí como ser humano es lo que mi sustrato material, esto, pero esto, juntos. Lo que dice que yo soy hombre es eso de que salía así, tenía una cosita que colgaba y dijeron ¡parón! Y me pusieron de celeste. Todo lo demás lo adquirí y lo hago adquirir. O me sacaron así, no tiene una cosita. Ahora, no tiene una cosita significando que puede llegar a que crezca otro ser humano. Nena, de rosa. Todo lo demás lo agrega la cultura. ¿Se acuerdan? En la época de la Estábamos hablando de algo que te queríamos preguntar solo por acá. Bueno, que ver, ¿no? No, pero además no solo Yo no le cuento a nadie, dígame. sino que la teoría de género habla de performatividad, está todo el tiempo construyéndote y reconstruyéndote y confirmando, y con eso demuestra que no es natural. Porque si fuera natural, nadie tendría que estar todo el tiempo confirmando identidad masculina, confirmando ¿Natural biológicamente o natural culturalmente? Y natural es natural. Pero no. Natural, insisto con esto, lo natural en el ser humano es la cultura. ¿Por qué? Claro. Porque el Homo sapiens más otros seres humanos transforman a ese Homo sapiens en ser humano. Lo constituyen, lo realizan. La imagen esa maravillosa de la sanción del espejo. El nene que se acerca al espejo ve por primera vez su reflejo, aquello se da vuelta y al adulto que tiene, normalmente la madre, el adulto que tiene, mira como diciendo, eso que está ahí, el gesto es, sí, sos vos, pibe. Se mira, te vuelve a preguntar, soy yo, y ahí se reconoce como humano. Es un ser humano el que me hace ser humano. Y yo hago ser humano también en ese mismo acto al otro ser humano. Pero también me puedo meter más lejos y ir a las bases ideológicas, antropológicas, o somos los lobos, lobos de los lobos, y nos matamos todos individuos aislados, y no me jodas, que yo, o Lo que se puede... nos entramamos, ¿viste? Originalmente hay dos sexos, a partir de ahí se construye, o sea, el contexto cultural define... Pero hay dos sexos, con cualquier nombre. La PC, ¿es masculino o femenino? ¿Es el ordenador o la computadora? ¿Se acuerdan de ese mail? Que circulaba hace cuánto, 10, 15 años. En un país, todas estas correccionistas hacen que es la computadora, es caprichoso como una mujer. En otros países, de habla hispana, que esto es lo que hacen los hombres, es masculino.
A ver, pibe, estamos hablando todo el mismo idioma, estamos más o menos en el mismo continente, en la misma época. Y las mismas características eran de hombre o de mujer. Sí, de hombre o mujer, estoy usando bien el término. Creo que era en Venezuela donde los chismosos son los hombres. En Argentina los Acá chismosos. también. Espera. No, vale. Es decir, pero no está etiquetado. no está etiquetado, vos decís chismoso, es una mujer así, la chuma del barrio. Ese es ese condicionamiento que está. Todos somos chismosos, no jodamos. Todos, digamos, vamos por la calle y todos miramos para dentro de la casa cuando está la ventanita abierta, estamos terminando, mejor. Pero a lo mejor uno va con más dignidad y qué sé yo. Sí, ahí a correr la cortina. Las ganas. Corre la cortina. Bueno, sí. Gente, ¿más preguntas? ¿O seguimos con el próximo expositor? ¿Seguimos? Bueno, mientras carga esto, ¿qué cosa? Creo que sí. Esperemos que esté grabando porque no